Bueno, para quienes no me conocen, no soy muy bueno para el protocolo, así que simplemente saludarlo a todos como estimadas amigas y amigos, agradecer la invitación. Eduardo hacía referencia a un panelista que salió a trotar hoy día en la mañana, evidentemente no era yo. A los 46 años llevados con algo de dignidad me jacto de jamás haber hecho deporte. O sea, queda el puro intendente. Exactamente, queda el puro intendente. Y vamos a hablar un poquitito de política. La brillante presentación que hizo Eduardo me ahorra varias cosas. Y lo que quiero es poner un marco de conversación. Voy a partir por cosas más generales para aterrizar en cosas más puntuales y después de escuchar al intendente poder tener con usted una conversación. Se cumplen esta semana 3 años desde que asumió el gobierno Michelle Bachelet. Y mirar en retrospectiva, y cualquiera sea nuestra posición política, lo cierto es que todos deberíamos coincidir en algo, y es que las cosas probablemente no resultaron como habíamos imaginado. Y según a quien le pregunten, probablemente la lista de errores, de desaciertos, de cosas que se pudo haber hecho de manera distinta varía. Pero me parece a mí que hay 4 elementos que cambiaron radicalmente el escenario y nos enfrentaron a una situación que probablemente no preveíamos cuando mirábamos con grandes expectativas la asunción del segundo mandato de la que había sido y de la que sigue siendo la primera presidenta mujer en la historia de Chile. La primera cuestión que estaba fuera del escenario fue la muy temprana resistencia ciudadana a un conjunto de reformas que parecían consensuadas en el papel. Recuerden ustedes durante la campaña, cuando se hablaba de la necesidad de tener un sistema tributario menos regresivo y en que las cargas fueran más acordes con los ingresos, de tener una reforma educacional, que es el motor de desarrollo de un país, incluso hacer cambios constitucionales significativos, eso no fue motivo de polémica. Sin embargo, cuando estos proyectos se presentaron, conocimos su contenido, pero sobre todo en la forma en que se presentó el debate público, muy tempranamente, incluso antes de los casos de corrupción de los cuales ya vamos a hablar, el gobierno experimentaba una fuerte caída en su popularidad porque esto había generado mayores niveles de incertidumbre en la población. Las primeras noticias las tuvimos con una reforma tributaria que, con todo respeto, soy abogado, ni siquiera nosotros entendemos hasta el día de hoy, pero probablemente esto se vio con mucha mayor nitidez con motivo de la reforma educacional. Ahí no estamos hablando de sectores poderosos, de grandes empresarios, estamos hablando de gente común y corriente, muchas de ellas modestas, que votó por Michelle Bachelet, que por ejemplo veía con algo de terror cómo el Estado les iba a prohibir mejorar marginalmente la educación de sus cabros, prohibiéndole el copago, cuando el Estado no proveía al mismo tiempo de una alternativa de igual o mejor calidad. Y si hay algo que hemos aprendido es que peor que meterle la mano al bolsillo de un contribuyente es transmitirlo en papá a una mamá que uno está jugando con el futuro de sus cabros. Hay una segunda gran tendencia y tiene que ver con el proceso de desaceleración económica. De esto ya habíamos tenido noticias a finales del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Yo creo que tiene poco sentido a estas alturas discutir cuánto tiene que ver con causas externas o internas, pero creo que sería poco honesto no reconocer que la manera como se llevó el debate público también en el inicio de esta administración generó un duro impacto en la inversión. Y digo esto porque la variable económica nunca había sido una cuestión significativa en nuestro debate político. El crecimiento económico de la generación de empleo, a lo menos en los grandes números, era un dato de la causa, era como el aire que uno respiraba. De hecho, si ustedes me apuran, sacando un periodo del expresidente Elwin, el gobierno que probablemente tuvo más altas tasas de crecimiento y generación de empleo fue el de Sebastián Piñera, que hasta hace poco era el peor gobierno evaluado en los últimos 25 años. Sin embargo, cuando esto se sale del espacio de confort, cuando la gente empieza a tener miedo, no sabe si va a tener pega el lunes, si va a poder mandar a sus cabros al colegio, esto se transforma en una variable muy importante. Y de hecho, por primera vez en la encuesta CEP, cuando se le pregunta a los ciudadanos por las prioridades del próximo gobierno, por primera vez en la historia de esa encuesta aparece en segundo lugar, después de seguridad ciudadana, que es la prioridad número 1, aparece en segundo lugar el crecimiento económico. Una tercera variable, me parece a mí, tiene que ver con los graves problemas de gestión. Esto es un tema antiguo, pero que se ha visibilizado con inusitada crudeza durante estos últimos 2 años. No me refiero solamente a los temas de seguridad ciudadana, además que se veían en materia de orden público con particular crudeza en esta región. Piensen en lo que ocurrió en la provisión de servicios de salud, gente más modesta, en el tema de transporte. Hay la sensación de que las cosas por parte del Estado no están funcionando bien. Y por último, qué duda cabe,
los escándalos de corrupción, que han monopolizado el debate público en los últimos 2 años, que han afectado transversalmente a toda la clase política y particularmente el caso Cabal fue un duro golpe para el gobierno. Duro golpe para el gobierno porque si ustedes me preguntan probablemente no es el caso objetivamente más grave, pero desde el punto de vista simbólico y como bien decía Eduardo, a propósito de las expectativas, entre más alto se cae más fuerte, es un caso que ha golpeado no solamente a la Presidenta de la República, sino que en general a la moral y a la épica que quiso poner este gobierno sobre la mesa. Y por lo tanto, de esa perspectiva, lo que tenemos es un cuadro, diría yo, de muchas dudas e incertidumbre en 3 sentidos distintos. El primero tiene que ver, y cuando uno mira con más fineza las encuestas, y Eduardo hace una referencia al deterioro de la capacidad del Estado, pero que se refleja también en sus principales funcionarios, yo creo que con honestidad uno tiene que reconocer que cuando mira con algo de distancia, puede percibir que había un deterioro del punto de vista de nuestra capacidad de generar políticas públicas. Y cuando uno mira las encuestas, la primera incertidumbre, no necesariamente de carácter ideológico, es que muchas personas tienen dudas, si los funcionarios o algunos de los funcionarios que están tomando decisiones muy relevantes para la vida de todos saben exactamente lo que están haciendo y cuáles son sus consecuencias. Hay una segunda variable de esta incertidumbre y tiene que ver más bien con el diagnóstico que hicimos respecto de Chile. Es obvio que siempre los intereses perseguidos de una minoría tienen más visibilidad que los intereses del bien común, por definición más difuso. Pero probablemente tenemos que reconocer también que sobrevaloramos algunos aspectos del debate público que nos llevaron a tener un diagnóstico de Chile algo más severo del que probablemente vivimos toda nuestra vida cotidiana. Para decirlo en términos coloquiales, la gente no quería que se terminara la fiesta. No estaba por quemar el local o reventar el generador. Más bien lo que querían es que los invitaran a la fiesta, que les pusieran un pisco sour, que los trataran con mayor dignidad. La demanda era más de exclusión que de cambio. Era más de participación que de retroexcavadora. Y desde esa perspectiva hay hoy día en el debate público una discusión importante respecto de dónde deben ponerse los incentivos. Y desde esta perspectiva creo que la tercera fuente de duda e incertidumbre, que es una paradoja, es, si ustedes piensan en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que se fue de la presidencia como la figura con más alta valoración que hemos tenido en la historia de Chile, uno se pregunta por qué. Y es cierto que teníamos plata, que Velasco la supo gastar más o menos bien, pero Michelle Bachelet se transformó en ese periodo en un signo de la contención, de la protección y del cuidado. La paradoja es que cuando uno mira las encuestas está ocurriendo exactamente lo contrario hoy día. Es decir, para muchos ciudadanos, no necesariamente Michelle Bachelet, quizás algunas políticas públicas de su gobierno, más bien se han transformado para algunos en una amenaza, en una fuente de inseguridad respecto a lo que muchas familias y personas con su esfuerzo habían construido durante este tiempo. Pero todo esto se da en un escenario, además, donde se ha puesto de moda una palabra que, pese a que muchos columnistas de manera majadera hemos venido hablando de esta cuestión, ahora empezamos recién a aquilatar sus consecuencias, y que tiene que ver con la desconfianza. Yo les voy a mostrar simplemente 4 gráficos, que son series de encuestas que se hacen en América Latina, para que podamos entender la magnitud de esta cuestión. Son datos que están actualizados, pero tengo los datos antiguos porque no estaban todos los países. No me interesa que se fijen tanto en la línea de arriba, que son los valores objetivos, sino que en las líneas de abajo, las barras grises, que es el diferencial de caída, es decir, cuánto ha caído cada país en relación a sus propios números. Y por ejemplo, cuando preguntamos respecto a la evolución de la confianza de los partidos políticos en Chile y en América Latina, la caída en Chile ha sido solamente menos pronunciada que la de Guatemala, que la de Paraguay y que la de Nicaragua. Cuando uno ahora pregunta por los niveles de confianza en el Congreso en América Latina, los valores de Chile arriba no están tan mal respecto a la región, pero su caída ha sido solamente menos brusca que la de Paraguay y mucho más pronunciada respecto de su propia realidad que el resto de todos los países de la región. No estamos hablando de países de la OECD, Estados Unidos, solamente América Latina. Ahora ustedes me dirán, bueno, Pirincho, esto es un dato de la causa, los políticos hacen zona de ellos, los humoristas en el Festival de Viña lo sabemos, pero esto no solamente tiene que ver con lo público. Miren este dato, estos son datos de confianza institucional. Después del Congreso y los partidos políticos que están de casero, la tercera institución más desprestigiada entre los ciudadanos son las empresas privadas.
Y esto coincide con los datos de Transparencia Internacional que muestran que los mayores niveles de corrupción, según la percepción de los ciudadanos, nuevamente después del Congreso de los partidos políticos, se dan a los principales agentes del mercado. Pero esto no es solamente público, esto no es solamente privado. Este es el último cuadro. Estos son datos de confianza interpersonal. Esto si es que converso con mi compañero de trabajo, si es que conozco a mi vecino, si es que le encargo mi casa cuando me voy de vacaciones. Chile solamente menos mal que Nicaragua y que Brasil y muy por debajo del promedio de la región. ¿Qué tres conclusiones preliminares podemos sacar? La primera es que estamos frente a un problema estructural. Esto no solo tiene que ver con la política, está afectando en general a todas nuestras relaciones sociales. La segunda conclusión, Chile no es una isla, evidentemente esto es un fenómeno mundial, ya Eduardo hacía referencia a algunas cosas, el Brexit en Europa, el rechazo del pueblo colombiano al primer acuerdo de paz, ¿para qué decir Donald Trump? Pero lo que nadie ha logrado explicar es por qué la caída en Chile ha sido mucho más radical que el resto del promedio de los países de la región. Y la tercera conclusión, la más peligrosa de todas, creo yo, es que todos los datos indican que esto no tiene para cuándo mejorar. Yo quiero tratar de graficarlo con una metáfora para que entendamos lo que esto significa. Cuando ustedes van en un auto y enfrentan una luz verde, ¿por qué pasan? No pasan porque hagan el ejercicio racional de quien está al frente y tiene una luz roja y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte. Pasan porque hay un pacto básico, casi civilizatorio, en el cual incluso uno entrega la seguridad a sus seres queridos. Y ese pacto dice, luz verde, paso, luz roja, paro. Eso se llama confianza social. Cuando eso se deteriora en un país, nada, pero nada puede prosperar y eso desgraciadamente es lo que nos está empezando a ocurrir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos como país? Yo creo que estamos en un punto de inflexión justamente a propósito de las cuestiones que acaba de decir, donde estamos teniendo un debate respecto a una cuestión súper interesante, que no necesariamente nos divide ideológicamente por partido, que cuando uno tira una raya a un lado de la vereda caen personas como por ejemplo Sebastián Piñera, Ricardo Lagos Escobar, o al frente caen personas como por ejemplo Guido Girardi o Alejandro Guillé. Estamos discutiendo probablemente la respuesta más importante que tiene que hacerse un país cada cierto tiempo, y es qué bienes, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos como sociedad a garantizarlo a todos los ciudadanos. Pero eso está atravesado por un debate donde hay tres tensiones muy específicas que ustedes van a ver, básicamente, en toda esta campaña presidencial que se inicia. La primera tensión tiene que ver con ¿podemos seguir pensando en el Estado como un instrumento de profundas transformaciones y cambios? ¿O más bien tenemos que pensarlo como un administrador eficiente de los recursos que hoy día tenemos, que no es poco, y vaya que no es poco en los tiempos que corren? Una segunda tensión relacionada con lo anterior, y créanme que yo no creo que esto sea incompatible, pero ¿podemos necesariamente seguir persistiendo en una agenda pro igualdad o tenemos que preocuparnos también del crecimiento económico? Porque aunque no nos guste reconocerlo, este es un país pobre. Y como todo país pobre, cuando deja de pedalear rápidamente el agua le llega a las narices. E incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista, sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y sin crecimiento económico no hay políticas sociales. Y la tercera tensión obvia entonces es, ¿podemos seguir poniéndole al Estado más responsabilidades, más funciones en el quehacer nacional, cuando sus roles más básicos no los está cumpliendo de manera adecuada? Esto es lo que se va a discutir este año. ¿Y qué es lo que se nos viene? Primero, desde el punto de vista económico, el panorama es más bien desalentador. Vamos a tener un año de crecimiento bajo, aunque hay algunas cosas que queremos o tratamos de mirar con mayor optimismo. Han crecido las exportaciones, tenemos las cifras de desempleo más estabilizadas, es cierto, más precario, mucho por cuenta propia, una inflación controlada, probablemente vamos a tener bajas de tasas, 2 quizás este año, pero en materia de inversión la aguja no se ha movido de manera significativa. ¿Qué le queda pendiente a este gobierno? Bastante poco en general. Cuando ocurre la elección municipal, el periodo de ahí adelante es un periodo más bien de consolidación. Muchos de los proyectos quedarán pendientes para la próxima elección presidencial. En algún minuto la presidenta presentará el proyecto de reforma constitucional, pero que se tendrá que ver en el próximo gobierno. El ministro Valdés tendrá que presentar el proyecto de reforma previsional, que también se hará en el próximo gobierno. Los proyectos de educación, y particularmente el más relevante, a mi juicio, el de educación pública, tendrá que discutirse el próximo gobierno. Pocas cosas
podrán resolverse en esta administración. Una de ellas, que yo sé que importa mucho en esta región, entre otras cosas cuando se habla de descentralización política, tiene que ver justamente con la probable elección de intendentes. Pero lo que nosotros vamos a ver es básicamente un escenario concentrado hoy día en la discusión de qué es lo que va a ocurrir en noviembre. Y un breve paréntesis que tiene que ver con esta región. Mi madre nació aquí, mi familia materna es de Temuco, toda mi vida he veraneado en esta región. Probablemente de esto vamos a hablar con un poco más de calma, pero pese al centralismo que incluso convoca mucho de los santiaguinos, nos llena de pena como una región tan bonita, con tanto potencial como esta, no ha logrado superar el gravísimo problema de la violencia y la convivencia. Y entraremos más adelante en detalles, pero yo creo que un buen punto de partida es reconocer que hemos fracasado profundamente en los distintos gobiernos, los distintos instrumentos, los diferentes actores, en proponer una solución que sea satisfactoria para todas las partes y con generosidad y esfuerzo podamos implementar. Tenemos una elección presidencial por delante. Vamos a ir despachando rápido las cosas. El candidato de la derecha es y va a ser Sebastián Piñera. Más allá de los conflictos, más allá del rol de los fiscales, hoy día está relativamente ordenada en una situación de una primaria donde con el mayor de los respetos, Felipe Kast, incluso Manuel José Sandón, ninguno de ellos tiene la posibilidad, creo, de amagar el hecho de que el expresidente se transforme en el candidato de la oposición para enfrentar al oficialismo. José Antonio Kast pretende llevar su candidatura a primera vuelta, probablemente si lo logre y consigue las firmas con una votación más bien marginal. Es la nueva mayoría y ahí tendremos algún motivo de discusión. Yo creo que va a haber primarias que van a enfrentar a lo menos al periodista y actual senador Alejandro Guillé, probablemente con la candidata del Partido Cristiano Carolina Goich y Ricardo Lagos Escobar, si es que finalmente concurre o no a esa primaria, y es un punto interesante a discutir después. Más allá de lo que yo quiero, que no es lo que a ustedes les interesa, sino lo que yo creo que va a ocurrir, es que vamos a tener una elección mucho más parecida a lo que había sido en la historia de este país por 90. Es decir, vamos a tener una elección estrecha, que se va a ganar por no más de 250.000 votos, en segunda vuelta, con una tasa de participación electoral entre el 40 y 45%, lo que hace una elección sumamente predecible, y esa segunda vuelta, mi apuesta personal, es que va a ser entre Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Y quizás lo interesante es mirar también qué ocurre con el Frente Amplio, un grupo que no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta electoral, pese a que vamos a tener una elección con muchos candidatos, pero la votación que ese sector saque por el nivel de presencia e importancia que tiene el debate público va a ser muy interesante para el escenario que se configure después. Y todo esto se da en un proceso, estoy diciendo una novedad, de mucha fragmentación y deterioro de la política, quizás como nunca. El desdén, casi el desprecio de los ciudadanos hacia sus dirigentes políticos no solamente va a marcar tasas de abstención electoral que son muy relevantes e incluso empiezan a ser peligrosas para Chile, sino que obliga necesariamente a nuevamente preocuparse de la cancha en la cual estamos jugando al partido, porque eso es la política. Poco sentido tiene, por ejemplo, traer al Barcelona con Messi, con Neymar, ya no con Bravo, desgraciadamente, si es que la cancha está llena de hoyos, nadie sabe cuándo la pelota sale, no hay árbitro, no hay regla. Eso es la política. La cancha donde estamos jugando este partido está profundamente deteriorada y va a ser deber de todos, de uno y de otro lado, invertir y preocuparnos de mejorarla efectivamente. Cuando lleguen estos buenos equipos, si es que llegan, podamos tener efectivamente un partido más bonito y más lucido que el que estamos teniendo hoy día. Termino con lo siguiente. No me atrevo a decir exactamente qué va a pasar, pero sí me atrevo a decir cuáles creo yo son las claves que se juegan, no solamente en esta elección, sino que en el Chile de los próximos 5 años. La primera es una clave de carácter política. La orden del día es redistribuir. Chile no solamente requiere redistribuir poder económico, redistribuir poder político, redistribuir poder social, lo digo aquí en esta región que quiero tanto, redistribuir poder territorial. Buena parte del discurso de todos los candidatos y todas las fuerzas políticas va a estar puesta en cómo generamos mayores capacidades de los ciudadanos, mayores autonomías para que ellos puedan, ellos y su familia efectivamente, construir su propio plan de vida y alcanzarlo con éxito.
Una segunda clave, si ustedes quieren, de carácter procesal, diríamos los abogados. El método es el mensaje. La forma y la manera en que hagamos las cosas dice mucho más de nuestra vocación y de nuestras intenciones que los resultados mismos. Chile ha tenido un debate público de procedimiento y eso tiene que ver con que los ciudadanos no solamente quieren que tomemos las decisiones correctas, sino que lo hagamos correctamente, que no es lo mismo. Una tercera clave, si ustedes quieren, más psicológica. Lo más objetivo en política es lo subjetivo. Y esto nos ha costado mucho entenderlo. Venimos de una lógica sumamente transaccional, de resultados, de números. Y con dolor hemos aprendido la importancia de empatizar con los ciudadanos, de entender sus motivaciones, de los sentimientos, los anhelos. Y eso no solamente tiene que ver con las dinámicas públicas, sino también con las dinámicas privadas. Una cuarta clave de carácter comunicacional, si ustedes quieren. No quiero hacer un fetiche a esta cuestión, pero yo creo que nosotros no hemos aquilatado el impacto del proceso de digitalización en nuestras comunicaciones públicas y privadas. Piensen que todas las películas que ustedes podrían ver en su vida, todos los libros que podrían leer, toda la música que podrían escuchar, las obras de teatro que podrían contemplar, se pueden guardar en un dispositivo de este porte y que se puede simplemente modificar o enviar simplemente con un clic. Piensen el impacto de eso. Si ya el vértigo que le puso al debate, ya en la tarde las noticias de la mañana son pasados. Hoy día no es posible controlar qué se publica, dónde se publica y cómo se publica. Y quizás lo más relevante, los ciudadanos dejaron de ser solamente receptores de información y empezaron a emitir sus propias historias, sus juicios, sus verdades, pero también sus frustraciones y sus rabias. Y una cuarta clave, que la imagen es nada y la gestión es todo. Yo creo que hemos aprendido, y en buena hora, incluso para quienes creemos en el Estado como un profundo instrumento de transformación y de cambio, que la eficiencia y la eficacia son un imperativo ético de la acción política. Y yo quisiera terminar simplemente reivindicando eso, porque cuando uno le toca hablar, y me pasa muchas veces, me cuesta en este escenario algo más pesimista, transmitir una profunda esperanza. Quizás probablemente porque soy exalumno de colegio jesuita, yo sí creo eso que creía el padre Hurtado. Y es que después del sacerdocio probablemente no hay nada más noble que dedicar la vida a la política y al servicio de los demás. Porque también creo en los empresarios. Creo que ahí están las mayores fuentes de innovación y creación, y creo que son personas que están mucho menos preocupadas de aparecer en el listado Forbes y más bien ser los Leonardo da Vinci del siglo XXI. Y sí también creo en las personas que legítimamente aspiran a tener un mayor bienestar ellos y sus familias, pero entienden que su mayor bienestar pasa también por el bienestar de los demás. Cuando uno dice eso, cuando ustedes digan eso, muchas veces los van a tratar de ilusos, de ingenuos, cuando no de estúpidos. Cuando eso suceda, un solo consejo: mírenlos a los ojos y con una sonrisa al rostro díganles que no los conocen y que no han visto la enorme voluntad de vivir y de soñar que hay en sus corazones y que yo creo hay en nuestro país. Muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado.